Muy bien, mis hermanos, vamos al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 5. Y por favor nos ponemos de pie para leer del versículo 18 al 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, del versículo 18 al 22. Dice ahí la palabra de Dios: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres que, hermanos, valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla todos juntos. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego que bendigas, Señor, esta enseñanza, que aprendamos a clamar a ti, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Ahí en el versículo 20, dice la palabra de Dios: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, dice, porque clamaron a Dios. Porque clamaron a Dios. Y esta noche quiero hablar acerca de clamar a Dios, el clamor del alma. Quiero que usted sepa lo que esta palabra clamar quiere decir. ¿Cuántos hablan aquí inglés? Cry out, clamar. En hebreo hay varias palabras que quieren decir clamar o se refieren a clamar. Clamar es un grito de aflicción. Clamar es un grito de auxilio, pidiendo auxilio. Clamar es un grito en alta voz. Clamar es un grito militar. Clamar es un grito por ayuda. Y ahora, aquí vemos a unos guerreros de Dios que tenían cosas en las cuales podían confiar, pero no estaban confiando en eso. Nada más te quiero decir, hermano, que si tú y yo clamamos en el salario que recibimos cada semana o cada quincena, no estamos en verdad confiando en Dios. Si tú y yo clamamos en la propiedad que tenemos aquí o en México, no estamos confiando en Dios. Si tú estás confiando en la salud que tienes ahora, no estás confiando en Dios. Si tú estás confiando en tus ahorros, no estás confiando en Dios. Mira, hermano, ahí muy claramente, en el capítulo 5, versículo 18, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres que valientes, dice, hombres que traían escudo y espada. Yo pregunto, hermano, ¿ganaron la guerra porque traían escudo y espada o porque clamaron a Dios? Dice que empezaban arco. Y dice, y diestros en la guerra, o sea, eran muy buenos para la guerra. Yo le pregunto, ¿ganaron la guerra porque eran muy buenos para pelear? No, hermano. La Biblia nos dice que ganaron la guerra porque clamaron a Dios. Dice, eran 44,660
que salían a la batalla. Pregunta, ¿ganaron la guerra porque eran muchos? No. Ganaron la guerra porque clamaron a Dios. Dice ahí también, versículo 20, fueron ayudados contra ellos. ¿Por qué fueron ayudados estas tribus? Porque clamaron a Dios. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Estos eran poderosos, eran gente fuerte, armada. Sin embargo, Dios les mostró a ellos: con estos israelitas no vas a poder. Hay una fuerza superior que está con ellos. Y si no quieres que arrasen con todos, que maten y quemen todo, mejor ríndete delante de ellos, porque su Dios pelea por ellos. Porque clamaron, dice, a Dios en la guerra y les fue favorable. ¿Por qué, hermanos? Porque esperaron en Él. Porque esperaron en Él. Vemos que eran fuertes, que tenían armas, que eran muchos. Sin embargo, esa no fue la razón por la cual ellos vencieron, dominaron y los demás se rindieron y Dios les ayudó. La razón es porque clamaron, buscaron el auxilio, buscaron la ayuda divina, hablaron con Dios desde el fondo de su alma y Dios, dice la palabra de Dios, los ayudó. Clamar es un grito, es hablar en alta voz, ya sea literalmente o con todo tu pensamiento. Dios escucha la oración, Dios escucha el clamor. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, Dios escuchó el clamor de Daniel. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego, Dios escuchó el clamor de estos tres jóvenes hebreos. Cuando José estaba en la cisterna, sus hermanos lo querían matar. Dice la Biblia que él lloraba, que él clamaba. Dios escuchó el clamor de José. Y Dios no solamente escuchó a José, Dios escuchó a Ezequías cuando le dijo que ya iba a morir y lloró y le rogó y mandó Dios a Isaías a decirle: vas a vivir 15 años más y voy a regresar el reloj para probarte que voy a darte salud. Y luego lo mandó al profeta y lo sanó. Dios escuchó a Nínive cuando clamó. Nínive, los asirios, que agarraban a sus enemigos, los empalaban y les quitaban la piel vivos de tan malos que eran, los de Nínive. Por eso Jonás no quería ir a predicar allá. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos clamaron, Dios los perdonó. Mire ahí en Jonás, por favor, Jonás, capítulo 3. Y vamos a ver algunos versículos del capítulo 3 y luego capítulo 4 un poquito. Ya estamos ahí, ay, ya me pasé. Jonás, capítulo 3. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. ¿Y qué dice? Clamen a Dios como
fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que él haría y no lo hizo. Capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios que clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes ¿de qué? Del mal. Guarden su pensamiento, hermano, la historia de Jonás. Vamos a 2 de Crónicas 33:6, 2 de Crónicas. Y mire la historia de Manasés, ya lo conocen algunos, capítulo 33. Y el versículo 6 está hablando, desde el 1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Sabes qué es esto, hermano? Había un dios llamado Moloc, otro llamado Quemos. Y a uno de esos dioses se le ofrecía el hijo primogénito. Se ponía el hijo en las manos de este dios mientras había fuego abajo de la estatua, y el niño iba llorando, iba cayendo, y los tamboristas tocaban más fuertes para que no se oyera el llanto del niño mientras el niño se quemaba vivo, y ofrecían así esos sacrificios y como ahora los sacrificios satánicos. Manasés hizo eso. Versículo 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, el zodiaco, miraba en agüeros, andaba en adivinaciones, brujerías, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y a encantadores, andaba de brujo, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Eso vemos de él, hermano. Ahora, por favor, hermanos, versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué dice? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció. Para algunos, yo soy un enemigo. Algunos me tienen por enemigo. Y no es que yo tenga a otros por enemigo, pero sé que hay gente que no, pues sí, que no les simpatizamos. Mis enemigos no pueden entender cómo es que yo, siendo el diablo para ellos, en su visión de ellos, cómo Dios me ayuda. Pero yo sí puedo entender si Dios los ayuda a ellos. Porque cuando clamó Nínive, Dios escuchó a Nínive. Cuando clamó Manasés, el rey más malo, perverso, abominable, cuando clamó a Dios, Dios lo escuchó y lo restauró. Y le mostró quién era él.
Y tú, no, pues no clamo porque soy pecador. Sí, eres pecador, eres malo, pero si clamas, Dios te escucha, hermano. No conocemos el corazón tierno de Dios, por eso no clamamos y no confiamos y vivimos como hombres batallando. Sí, hay pruebas, hay luchas, hay situaciones de angustia. Sí, pero Dios escucha el clamor. Dios es fiel. ¿Escuchó a Manasés? ¿Escuchó a Nínive? ¿Te escuchará a ti? ¿Alguno de ustedes ha quemado a su hijo en el fuego? Bueno, entonces Dios puede ser que te escuche si tú clamas. Si yo clamo, puede ser que me escuche Dios. Amén. ¿Sí? Pero necesitamos aprender a clamar, hermano. Mire la historia de Jeremías, ahí 33, Jeremías 33. Entonces, si alguien que tú piensas que es como el diablo, es hermano, pero es como el diablo, le va bien, pues si clama le va a ir bien, porque Dios es bueno, aunque tendrá su castigo por lo que hace, pero lo que digo es que Dios escucha a todos, los que verdaderamente le claman con todo su corazón. Jeremías capítulo 33, dice la palabra de Dios, versículo 3, primero voy a con ese verso, 33:3, que es súper conocido, y luego les voy a dar un poquito el contexto. Dice, clama a mí. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Y yo qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está invitando a Jeremías a que le clame, aunque alce la voz y hable con él, le pida auxilio, a que le pida ayuda al único que le podía ayudar. Mire versículo 1, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún donde, preso en el patio de la cárcel. Hermano, Jeremías estaba preso por el rey Sedequías, tiempos horribles en el tiempo de Israel. No podía él libertarse. Los que conocen la historia, estaba en el cieno profundo, aguas sucias, no podía él salir de ahí, era un pantano. Lo tuvieron que sacar después. No había manera que se salvase, iba a morir de hambre ahí. Sin embargo, Dios le dice que clame, versículo 2. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová se presenta. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Mira, Dios hizo todo, hermano. Dios hizo la tierra, hizo el mar, los planetas, las estrellas, los extraterrestres, están de moda. También los hizo Dios si es que existieran. Dios hizo todo, hermano. No digo que exista, nomás estoy jugando, ¿ok? No va a decir que el pastor dijo que existen los sí, no. No. Nada de eso, hermano. Hermano, no crea todo lo que dice la tele. De lo que dicen en el internet y la tele, la mayoría es mentira, ¿sabe usted eso? No crea todo, bueno, eso es otra cosa. Versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Versículo 4, porque así dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a las cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Mire el versículo 6, todos juntos. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, ¿y qué dice? Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo recuerdo clamar por la salud de mi madre. Recuerdo clamar por la salud de mi hija Belén cuando estaba chiquita y tenía algo así como pulmonía, respiraba muy rápido. Pastor Carrillo de aquí de Temécula cuenta el testimonio cómo su hija le detectaron cáncer en la cabeza y cómo clamaron a Dios, y en las siguientes visitas al doctor, los doctores no podían creer que el cáncer había desaparecido.
Versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los que restableceré como al principio. Recuerdo cuando deportaron a nuestro hermano Carlos, a nuestra hermana Hilda, lo deportaron para México. Y cómo no había manera alguna de poder arreglar. Y cómo el hermano Carlos miró un anuncio donde estaban hablando acerca de aquellos que los habían despedido del país de alguna manera, que los hicieron firmar de alguna manera, que podían contratar un abogado, más bien no contratar, sino los podían ayudar desde acá. Y el hermano buscó la ayuda, lo pasaron por la puerta grande, hermano. Una hermanita se salió sin papeles, fue y le dijo a migración que se había salido por error y la dejaron volver a entrar. Porque Dios escucha el clamor, hermano. Mira otra vez el versículo 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Ahora, hermanos que me escuchan de México, que critican que los ilegales, que los mojados, que están... No, esto no es para ti porque tú no sabes, hermano. Tú no entiendes. Tú vives en México y piensas que acá todo es fácil. No es así. Yo soy llamado a mi gente de Estados Unidos, con papeles, sin papeles, como sea, a servirles y aplicar el evangelio. Y mi oración es que todos se arreglen. Así que si tiene envidia, véngase para acá. Congréguese con nosotros. Eso nomás es porque, ¿cómo critican allá, hermano, sin saber las cosas? Cómo la gente aquí batalla, pero bueno. Tenía que decirlo. Ok. Jeremías capítulo 33. Versículo 8. Y lo limpiaré de toda su ¿qué? Hermano, tú que te sientes, no, pues soy malo y caigo cada rato en el pecado y no puedo con mi pecado. Y estás así, hermano, como la flor de verano, así agachadita, pobrecito, tu pecado. Dice la Biblia, los voy a limpiar de su maldad. Al momento que tú clamas, ya está el manantial de vida brotando para limpiar tu pecado. Pero necesitas clamar a Dios, decir, Señor, perdona mi pecado, Señor, límpiame. Y Él te limpia. De eso se trata, hermano, el evangelio, de que limpia nuestros pecados. Versículo 8, lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados que contra mí pecado y que contra mí sé qué. Sí, has sido rebelde, pastor, es que he sido bien rebelde. Sí, clama y Dios te va a limpiar. Gloria al Señor. Y bueno, hermano, usted puede seguir leyendo. Versículo 10, así ha dicho Jehová en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Dice, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ¿qué? Ofrendas. Pastor, ese es el Antiguo Testamento. Bueno, hermano. De acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio. Así ha dicho Jehová, así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar, ¿qué dice? Desierto, sin hombre, sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Clama a mí, Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40. Versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó. ¿Qué?
Dios escucha. Yo me he encontrado en situaciones no tan trágicas, pero sí difíciles. Y yo creo que tú también. Donde pareciera que cada uno te da la espalda. Cuando uno cae o le va mal, los enemigos no se pueden esconder y los amigos se manifiestan. Cuando a mí me han pasado cosas difíciles, ha habido personas que han tenido compasión y me han mostrado su cariño, pero a veces no hay nadie que te muestra su amor y su cariño. ¿Por qué? Dios lo permite que así sea, con algún motivo, hermano. ¿Por qué? Para que tu confianza no sea en los hombres. Porque el hombre te puede ayudar limitadamente, pero Dios te puede ayudar ilimitadamente. Y en esos momentos, cuando nadie te escucha, y ahorita voy a ir a un versículo, Dios te escucha. Pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo. Ponle ahí enfermedad, ponle ahí deuda, ponle ahí estancamiento, ponle ahí problemas en la familia y me hizo sacar del pozo. Ponle ahí problemas y tribulaciones y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Quién ha estado desesperado? Pero ya no está desesperado. ¿Por qué? Porque Dios te escuchó. Del lodo que cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y luego por clamar, mira el versículo siguiente, versículo 5. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire, hermano, por favor, ahí Job, capítulo 19. Job, capítulo 19. Ahí voy para allá yo también. ¿Ya llegaron, hermanos? Ahí voy. Un segundito. Que es que se me pegan las hojas, dicen, hermano. Ya llegué. Biblia nueva, ¿ok? Biblia pastoral. Job capítulo 19, hermano, ¿sí? Versículo 12. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. ¿Hizo alejar de mí a quién? A mis hermanos. Sí, hermano, a veces se te aleja la gente. A veces uno es como apestado. Nadie te quiere ayudar. La gente juzga, cayó en pecado, algo hizo, por eso le va mal. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no somos así? O a veces se manifiesta la envidia. No te querían, pues se manifiesta la envidia, el mal espíritu. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños. ¿Qué dice? Se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron
al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Y si usted no lee más que eso, va a decir, pobrecito Job, todo mundo le dio la espalda. Y es la verdad, todo mundo le dio su espalda, los jóvenes, sus criados, sus parientes, sus hermanos, su esposa, aunque por los hijos de su vientre le rogaba, sus conocidos. Pero hay alguien que sí escucha. Hay alguien que sí escucha. Ha habido algunas veces en mi vida que he clamado. Cosas grandes, cosas pequeñas. Cosas imposibles, cosas posibles. Y aunque nadie me quiera ayudar o nadie me escuche, aparentemente Dios manda la ayuda y Dios usa personas también, obviamente. Porque Dios sí escucha aunque nadie te escuche. Dios sí escucha, aunque nadie te escuche. Aunque te hagan cosas malas. Aunque te menosprecien. Aunque te quieran hacer daño. Dios escucha. Una vez estábamos, mi esposa, mi niño Samuel y yo, orando en un silloncito, llorando. Una situación pequeña, pero cuando uno es inmaduro, uno llora por lo que sea, ¿sí o no, hermanos? No, pues nos habían menospreciado, nos habían despreciado, nos habían corrido del autobús de la iglesia y nos habían mandado con las maletitas a la casa. Ustedes no se pueden subir a este autobús. Había espacio, iba para Monterrey, pero no se puede, ustedes no, y no vinieron con nosotros. Y ya ves cómo hay gente muy cerrada, ¿no? Mi hijo tenía la edad de Asael, quería ver a su abuelita y empezó a llorar. Mi esposa, como es mujer, empezó a llorar. Y yo, como mi hijo y mi esposa estaba llorando, pues estaba llorando. Imagínate, el varón de la casa, un inútil que no puede llevarlos a su tierra. Y clamamos llorando en un silloncito viejo, chiquitito que teníamos en ese apartamentito de 2 metros por 2 metros donde vivíamos. Señor, ayúdanos, no tenemos cómo ir, ya nos dejaron, no podemos hacer nada. Y al otro día me fue a trabajar porque cuando uno se desahoga, descansa. Lloras, clamas y descansas. Al otro día llego a trabajar, 8 de la mañana, me presento, nada más llego yo, todos los demás estudiantes ya se habían regresado a su tierra porque es un colegio foráneo. Yo era de Monterrey, otros de Oaxaca, de Puebla, de diferentes lugares, de Cuernavaca, y a mí me tocaba ir a Monterrey y llego y el patrón en aquel tiempo todavía tiene su negocio, se llama Manuel, no me acuerdo el apellido. No, creo que Manuel López. ¿Qué? ¿Por qué no te fuiste? Pues no pude. ¿Por qué? Pues no pude ir, no tengo para la gasolina y le falta una llanta y no quiero irme así. En aquel tiempo pues el dinero valía más, ¿no? Sacó un billete de $100 y me lo dio. Vete a tu tierra, visita a tus padres, visita a tu mamá. Hermano, él podía usarme para trabajar ahí, pero Dios tocó su corazón por el clamor de esa noche. Y te puedo decir más historias, pero ¿por qué no me cuentas tu historia? Cuando tú has clamado y Dios te ha escuchado y te ha contestado. Dios escucha, hermano, mire por favor. Salmos, capítulo 89, versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte.
andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena angustia, hermano, para poder clamarle. Quizás podemos aclamarle y ver la gloria de su potencia. Dice ahí también, capítulo 89, versículo 16, en su nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Versículo 19, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Clamar es rogar, es pedir, ¿sabes? Yo he orado por mi salud. He rogado a Dios por mi salud. 3 o 4 veces me enfermé de COVID. Todavía los pulmones no están al 100%. He rogado por la salud de mis hijos. Yo ruego cada día por ellos que salen a trabajar, por mi hijo que sale a trabajar. Todos los días oro por él. Estuve rogando por mi hermano que se había ido al mundo. Yo me acuerdo en el altar llorando por él. Hermano Josué, que es pastor allá en Tamuín. He clamado, he orado por un lugar para la iglesia y cuando parecía imposible, Dios nos dio un lugar para congregarnos, que lo tenemos hasta ahorita. He clamado por mi situación migratoria. Usted no sabe, hermano, es una historia que puede ser un libro, pero nos colgamos de la pura misericordia de Dios. Es épico. Así como la hermana que entró sin papeles y la migra la pasó. Así como la otra que deportaron, el otro que deportaron y también entró por la puerta grande. Así como Dios ha bendecido a cada uno de los que son fieles a Dios. Te puedo decir que Dios hace milagros. Y te digo una cosa, hermano, cuéntalo y no te lo van a creer. Porque así de grande nuestro Dios. ¿Por qué no clamar a Dios, hermano? ¿Por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no buscarle y clamar verdaderamente por tus hijos, por tu iglesia? Hermano, toma en serio la iglesia, clama por tu iglesia, llora si no hay visitantes, clama si hay muy poquita gente, ora si no estamos apoyando suficientes misioneros, clama a Dios si faltan niños en la orquesta, clama a Dios si faltan maestros, si faltan salones, clama a Dios por tu México, clama a Dios por Estados Unidos, por San Diego, clama a Dios por tus hijos, por tu esposa, clama a Dios por tu salud, clama a Dios por tu trabajo. Y ya te dije, Dios escuchó a José, Dios escuchó a David, Dios escuchó a Daniel, Dios escuchó a Ezequías, a Nínive y a Manasés. Jeremías, clama a mí, estás en la cárcel, estás preso, estás cautivo, no puedes hacer nada, entonces clama a mí y yo te responderé, hermano. Tenemos un Dios vivo, mi hermano, tenemos un Dios vivo. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Cry out, búscalo,
Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ya deja de jugar y experimenta el poder de Dios. Clama al Señor. Y dice la palabra de Dios: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra. Estamos en una guerra, estamos en una selva, mis hermanos, pero Dios puede hacer que lo imposible se haga posible. Oremos. Señor, te doy gracias, porque tú escuchas la oración. Tú has escuchado el clamor, Señor, de cada uno de nosotros. Y tú contestas, mi Dios. No hay Dios como tú. No hay Dios como tú que pueda hacer tan grandes maravillas, que pueda hacer que lo improbable suceda, porque tú escuchas. Estás esperando que clamemos, que hablemos contigo, Señor. Que levantemos nuestro rostro al cielo, nuestras manos y nuestra voz. Tú eres un Dios vivo, Señor, un Dios que ve. Ismael se estaba muriendo de sed y clamó el muchacho y Dios lo escuchó. Porque tú escuchas el clamor. Aún Ismael, aún a Manasés, aún al pueblo de Nínive. Porque tú eres un Dios que te conmueves, Señor, y que te dueles. Y que nos amas. No es sorpresa si a una de las personas que pensamos que es más mala, tú lo ayudas, Señor, cuando se arrepiente y clama, Señor. La sorpresa es porque nosotros no te invocamos, porque no buscamos tu rostro. Ayúdanos, Señor. Bendice tu pueblo. ¿Quién dice, pastor? En este momento yo clamo a Dios para que me ayude. Alguien levanta su mano. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Padre, manifiéstate en nuestras vidas para que todo el mundo sepa que tú eres Dios y que nosotros somos tus hijos. En Cristo Jesús. Amén.